La vida y talento musical de Antonio Vivaldi. Antonio Lucio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, Italia, en el seno de una familia modesta. Su padre, Giovanni Battista Vivaldi, era un violinista profesional que trabajaba en la Basílica de San Marcos y fue quien introdujo a Antonio en el mundo de la música. Desde muy joven mostró un gran talento para el violín y la composición, habilidades que perfeccionó gracias a la educación musical impartida por su padre. A pesar de su inclinación por la música, Vivaldi también se dedicó al sacerdocio, siendo ordenado en 1703. Su llamativo cabello rojizo le valió el apodo de Il Prete Rosso, el sacerdote rojo. Sin embargo, poco después de su ordenación, alegó problemas de salud, posiblemente asma, lo que le permitió centrarse en su verdadera pasión, la música. Ese mismo año comenzó a trabajar en el Ospedale della Pietà, un orfanato para niñas en Venecia famoso por su excelente formación musical. Vivaldi se desempeñó como maestro de violín y más tarde como director musical, componiendo una gran cantidad de obras para la orquesta del instituto. Durante su estancia en el Ospedale, creó muchos de sus más famosos conciertos y sonatas, contribuyendo al desarrollo del concierto barroco como género. A lo largo de su carrera, Vivaldi compuso más de 500 conciertos, 46 óperas, numerosas sonatas y música sacra. Su obra más célebre, Las Cuatro Estaciones, 1725, es un conjunto de 4 conciertos para violín que describen musicalmente escenas de la naturaleza en cada estación del año. Esta pieza revolucionó la música programática, permitiendo que los oyentes experimentaran la narrativa a través de la música. Vivaldi fue un compositor sumamente popular en su época, no solo en Venecia sino en toda Europa. Sus obras fueron interpretadas en importantes cortes, y llegó a contar con el favor de la realeza, como el emperador Carlos VI. Sin embargo, con el paso del tiempo, su estilo fue perdiendo popularidad en favor de otros compositores emergentes, como Johann Sebastian Bach, quien, paradójicamente, admiraba y transcribió varias de sus obras. En 1740 Vivaldi decidió trasladarse a Viena, posiblemente con la esperanza de obtener un cargo en la corte imperial. Sin embargo, el fallecimiento del emperador Carlos VI ese mismo año dejó al compositor sin el apoyo que esperaba, sumiéndolo en la pobreza. Murió el 28 de julio de 1741 en Viena, en circunstancias humildes, y fue enterrado en una fosa común. Tras su muerte, la música de Vivaldi cayó en el olvido durante casi 2 siglos. No fue hasta principios del siglo XX cuando su obra fue redescubierta y revalorizada, consolidándose como una de las figuras más influyentes del barroco. Hoy en día su legado sigue vivo y sus composiciones son interpretadas en todo el mundo, reafirmando su papel como uno de los grandes genios de la historia de la música.